Buenas noches, jóvenes, o buenos días para ustedes. El día de hoy vamos a ver la clase número 4, correspondiente al día 13 de abril del presente 2021. Antes que nada quisiera desearles un buen inicio o reanudación de clases. Espero que vengan con ganas. Y primeramente quiero externarles una disculpa, ya que por motivos de trabajo tuve que salir fuera de la ciudad y no pude grabar los videos que había quedado formalmente con ustedes hacerlo en vacaciones para que hicieran su último ejercicio. Ya cuando yo regresé para poder hacer esto, ya estábamos muy entrados en vacaciones y no quise que tuvieran ustedes que interrumpir su descanso para hacer tarea, porque yo les había comentado que no era el objetivo encargar trabajo para vacaciones, era simplemente terminar el día viernes, que fue el último día de clases, a entregarla el siguiente lunes. Pero bueno, como no fue posible en ese tiempo, en ese fin de semana, pues no los quise interrumpir de sus vacaciones y vamos a continuar donde nos quedamos. Evidentemente el periodo para la entrega de este ejercicio se ha alargado y se va a entregar el próximo fin de semana. Ya está modificado en Classroom, así que simplemente tienen que consultar la fecha de entrega, la nueva fecha de entrega, para que lo hagan con detenimiento. Pero por lo pronto vamos a completar estas clases para que lo puedan hacer de la manera correcta. Bueno, vamos a empezar. El eje sigue siendo número, álgebra y variación. El tema pues siguen siendo funciones. En este caso vamos a seguir con el mismo contenido, dada la misma situación que les había comentado, 7.3.1. y para el día de hoy vamos a ver la lección número 45, que fue donde nos quedamos de su libro de texto. Como siempre vamos a apoyarnos en el Jamboard que ya les he preparado con anterioridad, donde ya vienen las páginas que vamos a ver. Bueno, lección 45, automóviles en carretera. Es la página número 104 de su libro de texto. Dice así. Obviamente pues dice trabaja en equipo, pero por obvias razones que ya he explicado anteriormente no lo vamos a hacer por equipos, es individual. Consideren las siguientes situaciones de tres automóviles en una carretera. El automóvil A inicia en el kilómetro 0 y avanza a una velocidad promedio de 60 km por hora. El automóvil B inicia en el kilómetro 60 y avanza a una velocidad promedio de 60 km por hora. El automóvil C se encuentra detenido en el kilómetro 60. Junto a cada recta anoten A, B o C según el automóvil al que corresponde. Y nos presentan aquí la gráfica con la cual vamos a nosotros a dilucidar el comportamiento de estas tres funciones, que le podríamos llamar función A, función B y función C, para que se pueda distinguir. Voy a tratar de hacer un acercamiento para ver con más detenimiento, más detalle esta gráfica y poderlas nombrar. Afortunadamente viene aquí con colores, así que las podemos distinguir más fácilmente: color verde, color azul y color rojo. En el tiempo que hemos estudiado este tema, nosotros ya nos hemos dado cuenta de una cierta tendencia de las funciones lineales que hemos estado viendo, y podemos, creo yo, deducir que una función lineal como las que hemos estado viendo tiene básicamente dos partes. La primera de ellas es la parte variable y la segunda la parte constante. Pudiera haber ausencia de una de ellas o de las dos. Bueno, de una de ellas nada más. Puede no existir una variable, simplemente una constante, o puede existir una variable y no existir constante. Bueno, en el primer caso, donde solamente existe una constante, quiere decir que no va a haber variación en la línea recta que nosotros vamos a ver. Esa variación normalmente tiene una forma inclinada.
En este caso podemos ver que de las tres rectas, la recta que está de color verde no tiene ninguna inclinación, es una línea horizontal. Si se dan cuenta ustedes, en el eje de las abscisas, que sería el eje de las X que tenemos aquí, es un eje horizontal. Viene el tildado con el parámetro tiempo medido en horas, es decir que de 0 hasta el infinito a la derecha se encuentra en medida de las horas, 1 hora, 2 horas, y la gráfica llega hasta 3. Pudiéramos asumir que aquí pudieras llegar a 3 horas y media, ¿no? De acuerdo a la escala que está manejando. Y en el eje de las ordenadas, o en el eje de la Y, tenemos medidas las distancias, que están medidas en kilómetros, y viene por diferentes múltiplos de 50, 100, 150, 200 y 250, también con una escala particular. Ahorita no vamos a poner mucha atención en las escalas en las que están dibujadas, pero sí vamos a poner atención en los parámetros que manejan dichas funciones. Se pueden dar cuenta ustedes que el origen es el 0. En vertical o en horizontal, es decir, en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas, tenemos el 0, es decir, 0 en tiempo y 0 en distancia. Podemos también ver que la función debe estar dada en una de las dos variables, ya sea en la distancia o en el tiempo. En este caso podemos ver que la recta va creciendo conforme se va aumentando el eje de las abscisas. Entonces pudiéramos poner la función, valga la redundancia, en función de la distancia. Quiere decir esto que la recta que les había comentado, la línea verde, empieza a 50 kilómetros de distancia, y mientras avanzan las horas no se va moviendo en distancia, pero sí se va moviendo en tiempo. Quiere decir que su tiempo es constante, su tiempo es variable, pero su distancia no es constante, ya no se mueve. Esto encaja perfecto en una de las tres. En este caso, donde dice el automóvil A inicia en el kilómetro 0 y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Como aquí dice que avanza, entonces quiere decir que sí tiene que tener valores de distancia. Entonces esta no puede ser. El automóvil B inicia en el kilómetro 60 y avanza a una velocidad promedio. Tampoco, porque dice que avanza. Y el automóvil C se encuentra detenido en el kilómetro 60. Entonces recta es la que representa mejor el enunciado que nos están diciendo. Es un vehículo que inicia en el kilómetro 50, pero no avanza. ¿Por qué? Porque no está avanzando en Y. Dice que avanza, es avanzar en la distancia. Entonces no avanza en una distancia, pero sí avanza en el tiempo. Por lo tanto, la recta de color verde aplica perfectamente para el caso de la función C. Entonces aquí le podemos poner que esta recta representa la función C. Ahora vamos a analizar otra. Por ejemplo, esta misma, la de color rosa. La de color rosa te empieza en el 50, pero a medida que va avanzando en el tiempo también avanza en la distancia. Entonces vamos a buscar una función que ya no va a ser esta. Puede ser la función B o la función A. Y aquí rápidamente podemos dilucidar que la función A inicia en el kilómetro 0 y esta función no inicia en el kilómetro 0, inicia en el kilómetro 50 y avanza a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Entonces esta función sería la función A. Esto, por simple inspección, quiere decir que la función que nos falta sería la función B. Ya tenemos identificadas las tres funciones. Ahora bien, en la segunda parte, en el inciso B, dice anoten A, B o C debajo de cada expresión algebraica según el automóvil al que corresponde. Consideren que T es el tiempo, que es lo que tenemos aquí, tiempo medido en horas, y D la distancia en kilómetros, que sería esta variable de aquí, distancia. ¿Sí? Bueno, la primera función dice D igual a 60T más 60.
Ya les había comentado yo que las funciones tienen dos partes, una función variable y una función constante. En esta expresión, la función variable es la que tiene la letra en la cual nosotros vamos a variar para encontrar los diferentes puntos de la función. Es decir, lo que yo voy a encontrar con esta función es t, es decir, la distancia. Eso es lo que yo voy a obtener. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues sustituyendo valores en el tiempo. Es decir, a 1 hora de tiempo, ¿qué distancia tengo? A 2 horas de tiempo, ¿qué distancia tengo? A 3 horas de tiempo, ¿qué distancia tengo? Entonces, t es la variable independiente, porque es a la que yo le voy a dar valores, y d es la variable dependiente, es decir, la que voy a obtener después de hacer esta operación. Pero vamos a graficarla para ver en cuál de las tres gráficas le corresponde. Luego viene la parte constante, que es el 60 que está solo. La parte constante es donde inicia la línea o donde inicia la recta. ¿Por qué? Porque si el tiempo yo dijera que vale 0, es decir, me ubico aquí, el tiempo vale 0, 0 por 60 me va a dar 0. Pero al sumarle 60, la distancia va a ser igual a 60. Entonces, aunque el tiempo sea 0, la ordenada, que es la distancia, debe de llegar hasta el 60. Y si se dan cuenta, este punto de aquí, lo voy a poner aquí a marcar, que no viene indicado, pero podemos intuir que aquí se encuentra el número 60, ¿no? Entonces aquí inicia una de las dos gráficas, la verde o la rosa, es decir, la función C o la función A. Entonces ya me doy cuenta que no puede ser la función B, o es A o es C. Ahora bien, vamos a seguir analizando. Empieza en 60, entonces estas dos empiezan en 60, pero ahora vamos a ver la variación con el tiempo. Al pasar 1 hora sigue en 60 la función C, y la función A al pasar 1 hora llega hasta este punto de aquí, sería este de aquí, 100, 110, 120. Entonces en este punto se encuentra el 120. Entonces quiere decir que sí hay una variación. Entonces la función C no tiene variación, la función A sí tiene variación. Y podemos ver aquí que si sustituimos el tiempo a 1 hora, 60 por 1 me va a dar 60, y 60 más 60, 120. Es decir, que en 1 hora, entonces este punto, en 1 hora de tiempo, el vehículo va a avanzar 120. Buscamos aquí y nos damos cuenta que llegamos al 120. Por lo tanto, esta función es la función A. Ahora analizamos la siguiente función, que puede ser C o puede ser B. Dice nada más que D es igual a 60. 60, ¿qué parte de la función es? ¿La parte variable o la parte constante? Pues la parte constante, ¿no? Porque si fuera la parte variable estaría acompañada de una letra. Y en este caso la letra que la debería de acompañar es la letra T, porque toda la función está en función de T. Entonces, como no tiene ninguna variable, quiere decir que esta función no tiene variación. Es una función constante que inicia en el punto número 60 y así se mantiene a lo largo de todo el tiempo. Entonces la función C es la que se ajusta a esta expresión. Y por último, distancia es igual a 60t. En esta función solamente tengo la parte variable, no tengo la parte constante. Es decir, si yo dijera que el tiempo vale 0, 60 por 0 es 0. Es decir, que cuando tenemos una parte constante, la función inicia en algún valor diferente de 0. Cuando no tenemos ninguna constante en la función va a empezar en 0. Si tuviéramos una parte constante, entonces la función no empieza de 0. Creo que se entiende, ¿no? Entonces 60t, si t vale 1 hora, 60 por t, 120. Y vamos a encontrar también aquí, 60 por t sería 60. Y cuando avanza 1 hora, llegamos aquí al 60. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Pues que A empieza en 60 y B empieza en 0. Que este es el caso. No tiene constante, empieza en 0. Por eso es la función B. Esta sí tiene constante, va a empezar en el valor de la constante, que
la función c también empieza en 60 porque tiene parte constante, pero como no tiene variable, no varía esta función, es decir, no tiene ángulo de inclinación, no va aumentando la función, se aparece constante a lo largo de todos los valores de t. ¿Por qué? Pues porque no tiene valores de t. Espero que se haya entendido. Después viene el inciso C, donde dice escriban A, B o C debajo de cada pareja de coordenadas para indicar a qué recta pertenece cada punto. Pueden asignar más de una letra a cada pareja. Bueno, aquí está muy sencillo, nada más hay que localizar los puntos aquí en el plano cartesiano y ver a qué recta le pertenece. Por ejemplo, el 0,0, que sería este punto, pues solamente le pertenece la recta B. Entonces aquí iría B. El 0,60 sería 0 en X, 60 en Y, aquí. Y en este punto se encuentra la recta A, pero también se encuentra la recta C. Entonces aquí puedo poner A y C, que pertenece a dos rectas. El siguiente punto es 1,60. 1,60. También tenemos dos rectas, la C y la B. Entonces aquí ponemos que esto le pertenece a C y también le pertenece a B. 1,120. 1,120, que sería la recta A. 2,60. 2, subo hasta 60 y nada más me encuentro la recta C. Y 2,120. 2, subo hasta el 120, que sería aquí, y aquí tenemos la recta D. Y así de fácil podemos encontrar a qué función le pertenece cada uno. Bueno, esto es lo referente a la primera página. Vamos a pasar a la siguiente página, a la página 105, para terminar la lección del día de hoy. Y nos presentan otra gráfica. Voy a hacer otro zoom para poder apreciar bien la gráfica. Y dice así: las gráficas muestran la relación entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido para tres automóviles que avanzan a distinta velocidad promedio. Entonces aquí tenemos otros tres autos distintos a los del ejercicio anterior. En este caso tenemos también los mismos colores, pero son diferentes funciones. Podemos observar que la función, ahora sí nos dan las letras. Si anteriormente teníamos A, B y C, vamos a continuar con D, E y F. Entonces vamos a empezar en orden alfabético, ¿no? La función D, que es la que está de color azul, si se dan cuenta, inicia en 0. Si inicia en 0, quiere decir que no tiene parte constante la función lineal. Es decir, la función D, vamos a poner aquí que sea f de D, por ponerle un nombre, va a ser una que tiene variable, pero no tiene constante. La función E, vamos a analizarla. La función E empieza en un valor, en este caso es el 90, pero no varía. Entonces solamente tiene constante. Constante la voy a poner con la letra K. Y por último, la función F es una función que empieza en 50, pero tiene una progresión positiva o hacia arriba o aumentando a raíz que estamos aumentando la variable. Por lo tanto, la función f tiene variable, pero por no iniciar en 0, más una constante. Aquí ya hicimos un análisis bien rápido de las tres funciones. La función d, que es esta, solamente tiene una variable, es decir, una expresión que va acompañada con una letra.
La función E no tiene ninguna letra, porque solamente tiene constante. Esto va a ser un número nada más. Y la función F tiene los dos elementos. Tiene una expresión que está relacionada con una letra y se le está sumando o restando, dependiendo del tipo de función, una constante, un número, ¿sí? Con esta información que ya definimos tan rápido, vamos a ver qué es lo que quiere. Describan la situación de cada automóvil, es decir, en qué kilómetros se encuentran, cuándo inician el conteo de tiempo y a qué velocidad avanzan. Bueno, la función D, se dan cuenta, solamente tiene variable, no tiene constante. Y ya definimos que esta función, que es esta azul, inicia de 0. Entonces, si inicia en 0, podemos decir aquí, voy a tratar de escribírselos. Inicia en 0. Y avanza. Vamos a ver cómo avanza. La función D va avanzando, pero ¿con qué progresión va avanzando? Fíjense bien, las unidades son kilómetros por hora. O sea, ¿cuántos kilómetros avanza en una sola hora? Vamos a revisar una hora, que sería en el eje de las abscisas 1, y lo vamos a chocar con el eje de las ordenadas, a ver dónde choca la recta. Si se dan cuenta, aquí llegamos a este punto, y en este punto vemos que llega aquí al número 100, 110, 120. Entonces, aquí se encuentra el número 120. Entonces quiere decir que en un solo kilómetro, en una sola hora, perdón, avanza 120 kilómetros. Quiere decir que su velocidad es de 120 kilómetros por hora. Eso es lo que significa. Entonces avanza 120 kilómetros. Perdón, no están preguntando eso. Están preguntando a qué velocidad. Y avanza a 120 kilómetros por hora. Sí. Pero bueno, da lo mismo, porque al final de cuentas la hora vale 1. Y 120 entre 1 va a dar 120. Entonces, en este caso en particular, la velocidad representa la distancia que recorre en una hora. Bueno, el siguiente función. Voy a copiar el texto para hacerlo más rápido. Que sería la función E. Inicia en 90. Y avanza ¿a qué velocidad? Pues si se dan cuenta no avanza, se queda en 90. Entonces no avanza. Así simple y llanamente. No avanza. Y la función F inicia, sería la de color rosa, en 50. Y avanza. ¿A qué velocidad avanza? A ver, en una hora lo chocamos con la línea rosa y llegamos también a 120. Entonces en una hora recorre 120. Pero ojo, esa no es su velocidad. ¿Por qué? Porque tiene una distancia inicial. Entonces, si hubiera iniciado de 0, sí hubiera llegado a 120 kilómetros en una hora. Pero como inició desde 50, hay que restarle a 120 estos 50. 120 menos 50 nos van a dar 70. Entonces, en realidad, de este punto a este punto, que transcurre una hora, aumentó la distancia solamente 70 kilómetros. Entonces, la velocidad es de 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora.
Muy bien, ahora completen la tabla. Cada regla de correspondencia asocia la cantidad de tiempo transcurrido, que le vamos a llamar X, y a la distancia recorrida por el vehículo, que es Y. ¿Sí? Bueno, viene el color verde, azul y rojo. Pues para poder ver bien esto, verde es el E. Vamos a ponerlos aquí. Este es E. Luego sigue el color azul, que sería la función D. Y en rojo, o rosa, yo lo veo rosa, pero ahí dice que es rojo, es F. Ahí está. Kilómetro en el que inicia, eso ya lo definimos. La función D inicia en el kilómetro 0. Entonces aquí podemos poner que esto inicia en 0. La función E, que es el color verde, inicia en 90. Y por último, la función F inicia en 50. Ahora, ojo, estos inicios le corresponde a la parte constante de la función. Si se dan cuenta, la función azul no tiene constante, vale 0. ¿Por qué? Porque la función azul, que da D, este de aquí, es la que inicia en 0. ¿Sí? Si tuviera constante, sin transcurrir tiempo, ya hubiera avanzado en Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos indica dónde inicia, pero también nos indica el valor de la constante. ¿Sí? Ya nos dan la primera regla de correspondencia, que dice Y igual a 120x. Y la velocidad a la que avanza, bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras. Ya lo dedujimos aquí. Yo en lo particular creo que la pregunta está mal hecha. Debieron haber puesto mejor aquí las respuestas, porque ya las habíamos sacado. Pero bueno, lo hicieron al revés. Y es igual a 120x. X nos dijeron en el problema que representa el tiempo. Entonces, si X vale 1, voy a sustituir el primer valor. Y igual a 120 por 1 es igual a 120. Como esta X representa las horas, que es el tiempo, y 120 representa al final la distancia que recorre, entonces la distancia que recorre en una hora, por eso son kilómetros por hora. 120 por 1, 120. Ya tenemos aquí la función. Ahora tenemos aquí las velocidades. La velocidad para la función D, perdón, aquí me estoy equivocando, no me di cuenta que está revuelto. La verde, que es esta, es la E. La E es esta función de aquí. Una disculpa. Entonces la velocidad no es de 90. Aquí me equivoqué en esto. Lo puse al revés. La función verde, que sería la E, puse que inicia en 90, pero no avanza. Esto debe ser que inicia en 0. No es verdad. ¿Saben qué? Aquí trae un problema el libro, porque dice verde, azul y rojo, y debería haber sido D, E y F. Entonces se me hace que está revuelto. Ese fue el problema. Puso verde, azul y rojo, y el verde no es la E. La E, hacia aquí está, empieza en 90. Aquí es donde tiene el error. Entonces está equivocada la función. Bueno, pues para los que tienen tendencia
a sacar las respuestas del libro de ayuda del maestro, se van a dar cuenta que el libro del maestro está mal impreso. Aquí en realidad el verde sí inicia de 90, que es el inciso E. Y la velocidad a la que avanza dice que no avanza. Entonces aquí la velocidad es 0. Por lo tanto, la regla está equivocada, porque dice y igual a 120x y no puede ser 120x, porque 120 por 1 les daría una velocidad de 120. Entonces esta función está equivocada. Nada más la voy a rayar. Aquí hay que corregirlo. Aquí la función correcta sería y igual a, vamos a establecer la velocidad, que en este caso la velocidad es 0, porque el automóvil está estático. A lo largo del tiempo se encuentra en el mismo lugar, por lo tanto no tiene variable, solamente tiene constante. Entonces aquí y será igual a 90. No es muy común que suceda, pero bueno, en este caso sí sucedió. Viene un dato incorrecto aquí. Ya se me hacía raro que hubieran puesto primero la regla de correspondencia. Yo no lo hubiera puesto, porque creo yo que el ejercicio viene hecho precisamente para que nosotros demos con la función, no poner la función y dar los datos que ya vimos aquí arriba. Entonces, bueno, ya lo corregimos y vamos a seguir adelante. El azul dijimos que inicia en 0. Ahí está. La velocidad de la recta azul, es decir, de la recta D, es de 120 kilómetros por hora. Ya analizamos la recta. Y la velocidad del rojo es de 70 kilómetros por hora. Ahora sí. Hace rato les puse aquí arriba que la función D solamente tenía variable. Entonces la función D va a ser igual a la velocidad, que sería 120, multiplicada por la variable, que sería el tiempo. Y ya nos dijeron que el tiempo se representa con la letra X. Vamos a checar si es cierto. Cuando el tiempo vale 1, 120 por 1 nos va a dar 120 kilómetros recorridos en una hora. Por eso nos define la velocidad, 120. Inicia en 0 porque no tiene constante. Si tuviera constante, iniciaría en un valor diferente de 0. Y si se fijan en la recta D, que sería este de aquí, inicia precisamente en 0. Y por último, la función f, que yo les había ya comentado en el primer análisis que hicimos, tiene variable, pero también tiene una constante. Entonces, ¿cuál será la variable? Pues la variable va a ser igual a la velocidad que fue calculada en una hora, que sería 70, multiplicada por la variable, que ya vimos que es x. Pero también tiene parte constante. ¿Cuál es la constante? Pues le tenemos que aumentar la posición inicial, que en este caso son 50. De tal manera que en una hora de recorrido, 70 por 1 son 70, y 70 más 50 nos va a dar 120, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en una hora. Ahora, si gustan, se puede calcular en cualquier otro instante. Por ejemplo, esta misma función, la función f que acabamos de checar, en 2 horas llegaría hasta este punto. Este punto, si lo leemos correctamente, sería este punto que llega aquí. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería 190. Ese es el valor que leemos. Ahora lo comprobamos algebraicamente. La función que encontramos es 70x más 50. 70 por x
y X ya dijimos que fueron 2 horas. 70 por 2 nos va a dar 140, y 140 más 50 nos va a dar 190, que es este valor que leemos en este punto, que le corresponde cuando X vale 2. Pues para que se den cuenta que sí está correcto el ejercicio. Y luego pues ya nos pide encontrar los puntos, ¿no? El 1,120, ¿a qué función le va a pertenecer? ¿A la D, la E o la F? Entonces 1,120 sería este punto que le pertenece a las rectas D y F. Entonces ponemos aquí D y F. 1.5,180. 1.5 sería la mitad entre 1 y 2, o sea, este punto. 1.5,180. Vamos a buscar el 150, 60, 70 y 80. Llegamos aquí y en este punto solamente tenemos la recta D. Tenemos el 2 y vamos a buscar hasta el 90, que sería este punto, y aquí en este punto nada más tenemos la recta la recta letra E. 5,90. El 5,90 ya estaría fuera de la gráfica, pero vamos a dilucidar a qué le pertenece. Como no lo podemos ver aquí, vamos a deducirlo algebraicamente, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Fíjense bien. 5,90. Este punto ya gráficamente no lo podemos ver en la gráfica, pero sabemos que el 5 le pertenece a X y que el 90 le pertenece a Y. Y la función que tenemos aquí pues son cualquiera de estas tres, ¿no? Entonces hay que ver que Y vale 90 cuando X vale 5. ¿Sí? Y vamos a checar en las tres funciones. En el primer caso, acá no tengo X. Y nada más es igual a 90. Esa es la función que tengo para la recta, parece que era la E. Entonces en esta sí se cumple, ¿sí? Porque como no tiene X, el valor es 90. Entonces debe de aparecer aquí. Ahora vamos a checar las demás funciones. Y igual a 120 por X. Esta ya ni siquiera la vamos a hacer porque claramente 120 multiplicado por 5, que es lo que vale X, me va a dar mucho más de 90. Entonces esto no puede ser. Si yo hiciera la multiplicación, me daría aquí 0, 10 y 6. 600. Entonces en este caso, cuando X vale 5, Y debería estar en 600, mucho mayor que 90. Entonces esta no es. Y la otra pues claramente tampoco va a ser, porque es Y igual a 70 por X. Ya vimos que X vale 5, y todavía después de esta multiplicación le tengo que sumar 50. Es lo que dice la función. Al hacer esa operación, 5 por 70 sería 350, ¿no? Y más 50 nos va a dar 400. Entonces aquí llegaría a 400. Entonces la única recta que se acomoda a 90, que nos dan estas coordenadas, es la primera función, que es el de la letra E. Entonces aquí va la letra E. De la misma manera vamos a hacer los otros dos, que en este caso, pues si se dan cuenta, ya terminamos la lección y no les encargué nada en el cuaderno como normalmente lo hago. Entonces lo único que les voy a encargar que hagan en su cuaderno sería estas dos deducciones. ¿Sí?
de la misma manera que hicimos esta. Van a poner las coordenadas 8,960, donde 8 es lo que vale x y 960 es lo que vale y. Y van a sustituir el valor de x en cada función, ¿sí? Como lo hicimos aquí. La primera función no tenía x, entonces siempre lleva a valer 90. Entonces aquí de una vez ya les puedo decir que ni esta ni esta le corresponden a esta función. Entonces, esta ya no. Para el primer caso que fue este sí, pero para estos dos la función, aquí le voy a poner las letras. Esta fue la e, esta fue la d y esta es la f. Entonces para estos dos casos esta ya no va a aplicar, ¿sí? Porque el valor es constante, y siempre vale 90. Nada más les queda ver cuál de las dos se va a ajustar. Entonces aquí lo que van a hacer es muy sencillo. Van a poner y igual a 120 por 8 y aquí les tendría que dar 960. Si no les da 960 quiere decir que esta recta no pasa por estos puntos, y luego la van a probar con la otra recta, con la otra función, perdón, que es igual a 70 por 8 más 50, y también van a ver cuánto es lo que les da. Y después creo que es más fácil escribirlo así. Van a checar la otra función, y igual a 120 por 10, y van a ver cuánto es lo que les da. Si les da 750, que es lo que dice aquí, entonces esta función pasa por esos puntos. Si no les da ese valor, entonces esa función no pasa por esos puntos. Y ya por último van a checar ahora con la función 70 por 10 más 50, también para ver cuánto es lo que les da, y pueden hacer ya la comparativa. Ya casi ya se los hice, pero bueno, ya ustedes lo van a hacer correctamente, lo van a calcular para que me digan si es correcto o no. Entonces esa sería la clase, jóvenes, del día de hoy. Con esto pueden ya contestar la lección número 45. Espero que si hay alguna duda pues me la externen. Las personas que ya entregaron el trabajo, que se hayan adelantado a entregarlo, voy a revisar, pero obviamente le va a faltar lo del cuaderno, así que voy a tratar de regresarles el trabajo para que me completen esto. Yo ya les había comentado, no me entreguen los ejercicios hasta que no se presenten las clases. Ahorita yo no he revisado Classroom, pero si hay alguien que ya entregó y le falta esto, le voy a regresar el trabajo para que lo haga correctamente. Simplemente le voy a poner faltó ver los videos, ¿sí? Y recuerden que tienen tiempo, porque se va a entregar hasta el próximo lunes, así que hay tiempo para hacerlo. Pero ya no me entreguen trabajos antes de que se publiquen los videos, porque de otra manera pues no vamos a terminar. Todo lo que yo les encargue durante los ejercicios no va a estar hecho, y por consecuencia pues el trabajo no va a estar completo, ¿sí? Así que por favor traten de hacerlo de esa manera. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.